Yo me llamo Lidia Tamayo. Nací en la Ciudad de México y crecí con mi madre, mi abuela, mis tías y mi hermano. Ellas eran artistas, mis tías y mi abuela era también músico. Mi madre era médico pediatra. Entonces me enseñaron la música y así fue como me formé como arpista. No artista, arpista, tocadora de arpa, plañidera o arpías como nos decían. Bueno, yo acabé mi carrera cuando tenía yo 17 años y después yo quería, mi ídolo en ese entonces era el maestro Nicanor Zabaleta. Yo quería tocar como él, nunca pude. Por más que traté, nunca pude, pero era mi ídolo. Y cuando venía a México siempre íbamos a sus conciertos y tuve una anécdota hermosa con él porque lo invitamos a comer a la casa. En ese entonces yo ya estaba casada con mi hija Lili, ya tenía mi hija Lili, y entonces fuimos por él a su hotel para llevarlo a la casa. Y nuestro carrito era un carrito todo destartalado que, bueno, ahí sufríamos mucho con él. Y efectivamente, ¿qué creen? Que se nos para el carro. Entonces ahí tienen al gran maestro Nicanor Zabaleta empujando el carro conmigo, porque no podía. Ay, no, qué pena. Total que ya llegamos. Bueno, fue uno de mis días más hermosos que tuve con mi. Imagínense ustedes si tuvieran aquí en Iñárritu, ¿no? Junto a ustedes, ¿no? Se les cae la baba, ¿no? O a Fellini, o no, qué sé yo, alguien así. Pues así estaba yo con mi maestro Nicanor Zabaleta. Entonces, después de eso, nos fuimos a estudiar a Francia, que era como el país que a mí tenía mucho interés en él porque trabajábamos mucho con la música francesa. Y el arpa de pedales que yo tocaba venía mucho de Francia, por todo lo que conllevó el desarrollo de ese instrumento a llevarlo al arpa de pedales. Entonces nos fuimos a Francia y ahí estuve trabajando, pero más que la música, lo que aprendí fueron otras cosas. Aprendí otras culturas, otra manera de pensar, otra manera de ser. Aprendí tolerancia, que nos hace mucha falta, una tolerancia de ver que otras gentes viven diferentes y que no son malas. Y eso es lo que uno aprende cuando uno en realidad se va a estudiar. Y después, cuando trabajé mucho con orquestas, música de cámara, recitales, y me fui a hacer una maestría también con mi familia a Estados Unidos. En Estados Unidos lo que escogimos fue una escuela hermosísima en la que trabajaban interdisciplinariamente con las diferentes artes, como es el cine, como es la pintura, diseños gráficos, música, danza, lo que llaman world music, que es la música del mundo. Entonces trabajé las ragas, música hindú. Bueno, era una cosa maravillosa. Uno abría la puerta y estabas en música, y ahí la gente tocando sus violines, clarinetes, etcétera, y luego abrías otra puerta y entrabas al cine, y los muchachos estaban ahí haciendo sus fotografías, sus videos, las pantallas, bueno, una cosa maravillosa. Y luego entrabas a pintura y escultura, y ¿para qué les platico? Fue
una maravilla de experiencia, en donde trabajé con grandes músicos de jazz y de música contemporánea, Meg Powell, James Newton, Charlie Haydn, o sea, también experiencias enormes. Ya cuando regresamos a México, yo ya entonces con toda esa experiencia, yo me preguntaba, bueno, pero ¿qué va a pasar con la música académica en un país como México? Un país que no mamamos la música europea centralista y que tenemos otro tipo de cultura. ¿Cómo podemos desarrollarla o sentirnos bien con eso? O sea, ¿qué me da a mí tocar música centralista y por qué no aprendo la música indígena o la música popular, por ejemplo? Entonces, y además sentía yo que cuando uno estaba trabajando en los otros países, ese tipo de música académica, en aquel entonces, en mi entonces, nosotros, yo por ejemplo, no tenía los mismos niveles técnicos de ellos, porque no es una música que se da fácilmente en mi país. Y entonces empecé yo a trabajar mi identidad como persona y mi identidad dentro de la música que yo estaba haciendo. Y ahí empezaron a nacer un proyecto muy hermoso que estuve con él trabajando 25 años, que se llaman los Encuentros Latinoamericanos de Arpa, en donde se conjuntaban el arpa de pedales europea que viene de Europa, los yaquis, los mayos, Michoacán, Puebla, Veracruz, Chiapas, está plagado de arpas y de diferentes músicas. Y entre también esos años se hacía el encuentro nacional, que se invitaban a todos los estados que tuvieran arpas indígenas, populares y arpa de pedales, también para hacer un encuentro igual con conferencias, para platicar qué es lo que se está haciendo, qué es lo que piensan, investigaciones. Aquí está el libro. ¿Se ve? Esta señora que ven aquí preciosa, con su vestido tapatío y el arpa de pedales, es mi abuela. Este fue coordinado por mi hermano y yo, y tiene personas muy bellas a las cuales yo quiero mucho. Es un libro que nos costó mucho trabajo y fue sacado por la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, sección Azcapotzalco. Por ejemplo, pues aquí estoy yo, miren, estoy con los zapatistas aquí en la realidad, haciendo el compañero estaba pintando, mientras él pintaba, yo estaba tocando según lo que él pintaba. La gente, verán que no les hace caso porque estaban fascinados con el arpa. Esta arpa se llama la tacha. Ay, déjenme contar. Se llama la tacha porque cuando llegué yo con los zapatistas, yo tenía 3 arpas y mis arpas se llamaban la Niña, la Pinta y la Santa María. Esta era la Santa María. Que me han dado una regañada a los compas, porque como le ponía arpas de las 3 carabelas de Colón que vinieron a hacer un desastre aquí en América. Y entonces dije, no, pues ni modo. Se volvió a rebautizar la Santa María y se le puso el nombre de
en honor al comandante Tacho, pero como es arpa, es femenino, entonces se le puso Tacha. Y mis colegas no sabían por qué le había puesto Tacha, porque parece ser, yo no sabía que había una droga, o hay una droga que se llama Tacha. Yo no sabía. Entonces la gente pensaba que yo tomaba droga y le había puesto Tacha por eso. Y dije, no. Tacha, la famosa Tacha. Bueno, y como ustedes ven, entonces yo pasé pues más de 25 años dando clases y seguía yo con mi carrera también de artista. Y ahora pues ya me jubilé, ya estoy bien cómoda aquí en Coatepec con mi hija y mi nieto, bien contenta en Veracruz. Esa es mi vida, a grandes rasgos.